Buenas noches a todos los oyentes del programa Dejando Huellas. Soy Cristian Martínez Acosta, el director del programa. El día de hoy tenemos como un invitado muy especial al ingeniero Jorge Murillo, que es una persona que está ya trabajando en Taiwán y nos va a poder contar un poco de su vida y de su proceso, cómo llegó hasta Taiwán. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto, ¿qué tal? Pues, entonces, ya para iniciar, Jorge, eh, son de aquí de Honduras. Sí, soy originario de La Ceiba. Vivo inicialmente, bueno, allá nací en La Ceiba. Mis papás también allá se criaron y eh, desde ahí he vivido toda mi vida, básicamente. Toda tu vida. Y sí, toda Ajá. mi vida. Y viviendo en La Ceiba, eh, pues una ciudad bien, todo el mundo la conoce por ser bien festiva, ¿verdad? Pero también es una ciudad relativamente pequeña donde todo el mundo se conoce, básicamente. Y pues sí, gracias a mis papás pude estudiar, pude salir adelante y pues ahora comparto ahí con ustedes. Ah, qué bueno, Jorge. ¿Y a dónde iniciaste tus estudios ahí en Ceiba? Sí, inicialmente, cuando estaba en el colegio, perdón, en la escuela, primero estuve estudiando en la escuela que se llama La Ceiba Bilingual School. Ahí estuve estudiando hasta el grado, creo que sexto grado, si no me equivoco, si no mal no recuerdo. Luego me pasé a otro colegio que se llama Palmeras. Ok. Y entonces en Palmeras, ahí estuve estudiando hasta graduarme de la secundaria y luego pude ir a estudiar a la universidad, en la Universidad Católica, en el campus ahí mismo de La Ceiba, el campus San Isidro. Ahí pude estudiar mi carrera de ingeniería. Sos ingeniero en sistemas, si no me En, equivoco. en Ciencias de la Computación se llama la carrera, sí. Ah, Sí, sistemas de sí, sí, computación. ajá, correcto. Y cuando iniciaste tu carrera universitaria, ¿pensaste o tenías sueños de estudiar tu maestría fuera del país? Sí, siempre tenía sueños, la verdad, de querer salir, de poder salir del país, pero realmente yo nunca lo miraba como algo que podía convertirse en realidad. O sea, siempre lo miraba como un sueño, pues, o sea, nunca, realmente, siempre lo percibía como uno de esos sueños que no se iban a cumplir, pues más que todo era como una fantasía, para ser bien sincero, porque me acuerdo que desde el colegio, perdón, sí, desde el colegio, más o menos pude tratar de investigar un poco acerca de las becas. Ujú. Y lo que me daba cuenta era de que supuestamente para aplicar a una beca era exageradamente competitivo, ¿verdad? Y que las oportunidades eran bien difíciles de obtener y, y no sé, pues era más que todo miedo lo que tenía, pues me imagino, o temor a lo desconocido, pues realmente, pero la poca investigación que sí pude lograr hacer me daban como a entender de que realmente era bien poco probable, pues vaya, de que una beca alguna vez iba a ser una oportunidad. Una oportunidad. Pero, Sí, y al momento de estar estudiando tu carrera, ¿tuviste dificultades? Tal vez te pudo costar alguna materia, otro tipo de dificultades si trabajabas y estudiabas. sí, pues tuve la oportunidad, fui bien afortunado a la hora de estudiar mi carrera universitaria, de poder trabajar. Trabajaba en el mismo colegio donde me gradué, trabajaba como maestro de instructor de computación. Ah, ok. Entonces, sí, así logré estudiar, así logré pagarme mis estudios y fue difícil, la verdad, porque la carrera en sí es bastante demandante, ¿verdad? O sea, demanda bastante tiempo, más que todo, ¿verdad? Dedicarle tiempo a comprender muchas cosas, a estudiar y entonces sí fue bastante difícil el momento de mi carrera universitaria porque era bien distrayente el trabajo, pues me acuerdo que básicamente trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 2 de la tarde, perdón, y después del trabajo iba corriendo a la universidad, pues y así fue mi vida universitaria, pues básicamente dedicarme a trabajar y a estudiar. Estudiar, sí, fue Entonces, no fue fácil, pues no fue fácil, fue un reto. sí, fue Sí. exactamente fue una de las dificultades que pudiste haber tenido, porque como joven te gustaba ir a las discos, salir, ir a restaurantes, salir Sí, con tu novia, con tus amigos, tantas cosas. exacto. Tantas cosas. La vida social siempre estaba presente, pues, y bien fuerte. Entonces, era bien difícil manejar todo eso, pues. Y peor también, estás viviendo
en una ciudad que se caracteriza por, por la vida por ser, nocturna, pues. sí, correcto, por ser festiva, ¿verdad? Por ser bien, bien alegre en ese sentido. Entonces, Eh, sí, era bien difícil, pero ahí seguí adelante, pues. Una de las dificultades, bueno, un momento particular que me acuerdo cuando estaba estudiando de que no quería seguir estudiando esa carrera, ajá, me acuerdo que estaba llevando unas clases de dibujo, una clase de dibujo estaba llevando, y me gustaba mucho el dibujo que hacía, porque eran más que todo como dibujos arquitectónicos lo que, lo que hacía en la clase esa. Y la maestra que me daba la clase era bien, bien inspiradora, siempre, ella era arquitecta, me acuerdo, y siempre nos hablaba de su carrera y todo eso. Entonces me llamó mucho la atención. Fue como, venía comenzando mis estudios cuando llevaba esta clase, ¿verdad? Y realmente no sabía todavía al 100% qué era la carrera que iba a estudiar, la de ingeniería. No estaba bien seguro qué es lo que significaba. Entonces, cuando llevé esta clase y esta maestra me hablaba de su carrera, o sea, y más que todo me ponía a dibujar, me llamaba tanto la atención bueno, en un momento entré como en confusión y dije, no, quiero estudiar esta carrera, quiero estudiar arquitectura, ¿verdad? Y me acuerdo comentarle a mis papás, ¿verdad? Venía comenzando, solo llevaba como unas 15 clases, creo, bien poquito, ¿verdad? Y me dicen, ¿estás seguro? Imagínate, llevas todo este tiempo estudiando, todo este año, llevas como un año y medio y venís comenzando y ni siquiera sabes qué es lo que vas a hacer, cómo te vas a cambiar y no estás inseguro. Entonces me acuerdo que esa fue mi única duda que tuve, pues cuando estaba estudiando la carrera, que no estaba bien seguro de que eso es lo que quería hacer, ¿verdad? Pero ahí cuando se los comenté a mis papás, ellos me aconsejaron un poco. creo que la verdad siempre es muy importante a veces los consejos que dan los padres, que a veces como uno como joven dice que el que sabe y yo sé más, pero a la larga pues ellos te dicen las cosas porque ellos saben, ya Es vivieron correcto, esa etapa de sí. tu vida, pues. Es su experiencia de ellos, pues básicamente, pues, es la experiencia de ellos y la comparten, pues, o sea, es algo que no se aprende, pues es algo que se tiene que vivir, que ellos ya lo han vivido, pues. Y este proceso, tengo entendido que estás, bueno, fuiste a estudiar a Taiwán, Sí, correcto. pero antes de, ¿y cómo fue ese inicio para aplicar a la beca que tuviste a Taiwán? ¿Qué tipo de beca es? ¿Cómo fue el proceso? Sí, pues poco después de graduarme de la universidad, como en el 2008, me acuerdo que tenía una tía mía, ¿verdad? Hermana de mi mamá, me pasaba constantemente diciendo de esta beca de Taiwán, ¿verdad? Y mencionaba la beca, la mencionaba, que la miraba en el periódico. Me acuerdo que hasta me regaló un pedacito, un recorte de papel del periódico, perdón, Ajá. donde salía el anuncio de la beca, ¿verdad? Hace muchos años, como en el 2008. Entonces, me acuerdo que justo después de graduarme en el 2008, me acuerdo haber ido a Tegucigalpa específicamente a averiguar acerca de la beca, ir a preguntar a la embajada de Taiwán. Y entonces, cuando voy a la embajada, me acuerdo que solo me dieron un sobre, no, un bulto de papeles, solo me la dieron así, el guardia, ni siquiera me recibió nadie, solo el guardia me dijo, mire, aquí tiene, ¿ve? Entonces, cuando lo miro, fue como un bajón, básicamente, fue como algo bien desmotivante, pues decir, pucha, qué montón, abrumado de tanta información que tenía, ¿verdad? Y realmente no sabía qué hacer, no sabía qué pasaba. Y entonces, en eso me acuerdo, esa fue la primera vez que traté de averiguar acerca de la beca en sí de Taiwán. Y pues entonces, poco después, como a los pocos meses, como a los 2 meses, me acuerdo que comencé a trabajar. Entonces, eso me distrajo completamente pues, de continuar persiguiendo la beca. Y entonces me dediqué a trabajar por unos cuantos años. Entonces no iniciaste a finalizar tus estudios en la Universidad Católica, no iniciaste inmediatamente el proceso para estudiar tu maestría afuera. Sí, correcto. No inicié el proceso, no inicié el proceso en ese momento porque comencé a trabajar en esta universidad en Ceutec, en La Ceiba. Ajá. Trabajaba en el área de tecnología. Entonces, me acuerdo que cuando comencé a trabajar me distraje, como te dije antes, solo me dediqué a trabajar, pues y se me olvidó que existía la oportunidad de poder aplicar a la beca, pues y solo me concentré a trabajar. ¿Y qué fue lo que te motivó? Bueno, pasó ese tiempo que la desmotivación, el papeleo que te entregaron, Sí, imagino que fueron un correcto. montón de papeles y uno dice, pucha, que tal vez uno va con una idea
de que solo hay que llenar un formulario y listo, Sí, que aplica, ¿verdad? correcto, correcto, exacto. Pero, Sí. ¿qué sucedió o qué sucedió ya en tu trabajo, ya como profesional, volver a poder seguir estudiando para tener una mejor capacidad, un mejor profesionalismo? ¿Qué inició nuevamente ese gusanito para que fueras a estudiar afuera? Sí, pues entonces en la universidad me acuerdo que varios compañeros que tuve en la universidad y varios amigos y amigas continuaron estudiando sus estudios a nivel superior, ¿verdad? Estudiar, a nivel de maestría, perdón. Comenzaron a estudiar en universidades locales, ¿verdad? Ahí mismo en Honduras. Y pues inclusive los miraba graduarse ya de maestría, ¿verdad? Entonces al ver que mucha gente lo estaba haciendo, bueno, siempre fue una meta mía también, que yo quería seguir estudiando, ¿verdad? Quería seguir estudiando, pero no quería seguir estudiando específicamente algo que no me parecía estudiar, como no me parecía meterme a estudiar algo de negocios, por ejemplo, si realmente nunca he tenido una aptitud con respecto a negocios, o estudiar una maestría de administración, por ejemplo, o una maestría que realmente no tuviese ningún tipo de relación con lo que ya había estudiado en la universidad, pues no me parecía, pues no le miraba un punto en especial, ¿verdad? Entonces, siempre quise seguir estudiando, pero algo de lo que ya había estudiado inicialmente, ¿verdad? Algún área, en el área de la computación. Entonces, ya al ver de que necesitaba superarme aún más, ¿verdad? Tenía el deseo de querer seguir estudiando, simplemente porque quería tener una maestría, pues ahí fue donde volví a despertar el interés, ¿verdad? Querer seguir estudiando. Eh, y bueno, ahí fue donde retomé el tema, hace como unos 3 años, más o menos, sí, más o menos unos 3 años, empecé de nuevo a buscar. Y, pues, perdón, lo que sí realmente en particular me despertó más el deseo fue que en ese entonces mi novia, ella también recibió información acerca de otras amigas y amigos de ellas que ya estaban en Taiwán estudiando. Y también constantemente en la universidad en Ceutec donde trabajaba recibía correos acerca de becas, ¿verdad? Recibía correos constantemente de seguir estudiando, de seguir estudiando. Pues entonces habían varias becas disponibles, que me daba cuenta siempre por eso eran como es que le llaman boletines informativos, ¿verdad? Que mandaba mensualmente, me acuerdo. Entonces, como eso, en esas fechas, como hace 3 años que te dije, comencé a aplicar a diferentes programas de beca. Solo me metí en la web a buscar universidades en tal lado, programas de tal cosa, y escribía directamente a la persona de contacto, ¿verdad? Que compartían ahí en los sitios, y preguntaba, ¿tienen oportunidad de beca? Les preguntaba siempre, ¿verdad? Mi problema era de que yo quería seguir estudiando, claro, 100% con una beca, ¿verdad? No podía, porque simplemente ir a estudiar fuera del país es muy difícil, ¿verdad? Tener los medios para irse y uno mismo costearse sus estudios, pues no es nada fácil. Entonces yo estaba decidido de que tenía que irme becado, ¿verdad? Tenía que 100%. irme becado a 100%, correcto. Entonces estas oportunidades de beca que daban estas universidades tal vez solo era el 50% de beca o tal vez el 75%. Con el 90% de beca aún me faltaba el 10% que pagar, entonces aún así era demasiado dinero, pues entonces no podía. No, no, es entendible. Y buscaba varias oportunidades como esas. Y entonces me acuerdo bien en particular haber aplicado a una beca que le ofrece una fundación que se llama Carolina, Y era una eh, fundación de la, España, ¿verdad? de España, correcto, una fundación de España. Y ellos tienen una gran variedad de áreas de becas que ofrecen y todavía lo hacen. Entonces, me acuerdo haber aplicado a esa fundación para una beca, pero al poco tiempo recibí una notificación de rechazo de que no podía optar a la beca. No, nunca supe por qué, nunca supe o entendí cuál era el proceso o Los, qué es lo que se los necesitaba, ¿verdad? requisitos, solo te dijeron, Sí, los requisitos, no sí, aplica. no aplica, correcto, no aplica, pues. Entonces ahí, ni modo, ahí no, esa oportunidad no salió.